Con nosotros a Juan Garat, es almirante retirado de la Armada, le conocen todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sorprende, ¿no? Solo 11 días los insurgentes han conseguido tomar no solo Damasco, el control del país. ¿Cómo se ha fraguado esta operación Relámpago? Sí, el problema evidentemente sorprende a todo el mundo. Nadie esperaba esto a estas alturas. Incluso el mundo se iba acostumbrando a la idea de que Bashar al-Assad se mantendría como presidente sirio durante mucho tiempo. La sorpresa realmente no hay que verla en la operación militar de los rebeldes, sino en el colapso del régimen de Bashar al-Assad. Algo más que a una guerra parece al colapso del gobierno afgano una vez que dejó de recibir el apoyo de las tropas de la OTAN y de los Estados Unidos. Más que en este caso un mérito militar de los rebeldes, es la caída del propio régimen una vez que perdió los apoyos de Rusia y de Hezbollah en el Líbano, que eran sus principales valedores en el campo de batalla. Claro, hablamos de un Estado totalmente colapsado, un Estado fallido. ¿Cuál ha sido el papel del ejército, porque esto también es importante, del ejército sirio en esta ofensiva? Ni siquiera ha combatido realmente, un poco como también a imagen de lo que ocurrió en Afganistán. Los que defendían el pabellón de Bashar al-Assad, del régimen, eran fundamentalmente los combatientes de Hezbollah, mucho más motivados, con mucha más disciplina, dirigidos de Irán, apoyados por tanto los mercenarios rusos como las fuerzas aéreas rusas. Estos eran ejércitos, por así decirlo, disciplinados, que se mantenían sobre el terreno y eran los que daban el tipo. El ejército de sirio hoy se ve que sin ese apoyo no valían nada. Y para que un ejército se desplome así, la razón tiene que ser interna, la falta de moral, la falta de fe en el régimen. Probablemente muchos de estos soldados, muchos de estos oficiales del ejército sirio estaban deseando la caída del régimen de al-Assad, tanto como sus paisanos civiles. Claro, ahora la situación que se abre es muy complicada, ¿no? No solo por el vacío de poder, sino también porque es un mosaico de confesiones, de pueblos. ¿Qué papel puede jugar a partir de ahora Turquía? Turquía jugará un papel muy importante porque verdaderamente tiene fuerza sobre el terreno. El ejército nacional sirio depende de Turquía para muchas cosas y tiene influencia en el HTS, que es el que ha protagonizado esta campaña. Pero desde luego los problemas de Siria solo acaban de empezar. Como ocurrió en la Libia después de Gaddafi, o en Irak después de Saddam Hussein, hace falta crear algo que reemplace a lo que no valía. Evidentemente está mejor sin Bashar al-Assad, pero todavía tienen que crear algo. Y lo único que une a las distintas fuerzas que han combatido el régimen hasta ahora es la oposición de Bashar al-Assad. Tendrán que encontrar ahora elementos comunes que permitan que las fuerzas kurdas antiturcas, las fuerzas pro-turcas, las fuerzas democráticas, las fuerzas islamistas encuentren un punto común para salir de este apuro con la fuerza del voto en vez de con la fuerza de las armas. Yo apostaría a un 50%. Claro, porque hablar de democracia, que desde Occidente sea la pacificación, la democratización, parece complicado en un país completamente destruido, tras esa guerra civil también de 13 años. ¿Es más posible que veamos en Siria un Afganistán? Sí, es posible que sea así. Es una de las posibilidades, quizá la más probable, porque en este momento, además, el que ha protagonizado esta campaña victoriosa y el que tiene todo el crédito del pueblo sirio por haber derribado a Bashar al-Assad es el HTS, que es un grupo que nace con Al-Qaeda, se ha ido separando de Al-Qaeda con el tiempo, pero del mismo corte islamista que los propios talibanes en Afganistán. Es posible que veamos que ese grupo se imponga a los demás. Pero Siria está en un sitio muy diferente de Afganistán, con mucho más intereses en juego. Siria tiene todavía que resolver el problema de qué hace con las bases rusas, tiene que resolver el problema de la influencia iraní en su territorio. Realmente ahí hay un verdadero caldero donde habrá influencias no solo de Turquía, también de los países árabes, de Occidente, de Israel, de Irán. Realmente es un mundo muy complejo y tendremos que estar expectantes en los próximos meses a ver qué sale de ahí. En este momento hay esperanza seguramente en el pueblo sirio, pero
sus líderes van a tener que hacer muchas concesiones si de verdad quieren sacar un país unido de este pequeño desastre. ¿Se espera la intervención de alguna fuerza internacional? Estados Unidos de momento ya ha dicho Donald Trump, que va a ocupar la Casa Blanca dentro de nada, de unas semanas, que no es su asunto, que no se quiere meter. Vemos que Rusia está muy centrado en Ucrania, Irán también en la guerra que está manteniendo Israel. En fin, Europa, la comunidad internacional se ha acusado al Assad en varias ocasiones de utilizar armas químicas contra la población. Sabemos que es un tema, el de las armas químicas, también que preocupa, ¿no? Papel de la comunidad internacional. ¿Puede haber una intervención militar, almirante? Yo creo que no, entre otras cosas por la misma razón por la que no la ha habido. De Occidente no ha habido ninguna intervención en la guerra civil siria porque no estamos satisfechos con ninguno de los bandos. Hay que recordar que el HTS está declarado por la Unión Europea como una organización terrorista. Es cierto que ellos, por así decirlo, renuncian a sus orígenes de Al-Qaeda y aseguran que nadie tiene nada que temer de un régimen de la Organización para la Adhesión del Levante, que es como se llaman en castellano, de un régimen de ese corte en Siria, pero evidentemente no se ha ganado nuestra confianza hasta el nivel de apoyarlos militarmente. Israel se limitará a defender sus fronteras. Irán no está en condiciones en este momento de apoyar a nadie porque su peón de brega, que es Hezbollah, está muy debilitado después de la guerra del Líbano. Y Rusia bastante tiene con lidiar con la guerra de Ucrania, en la que todavía tiene mucha guerra por delante, muchos esfuerzos que hacer. No le sobra nada para dedicar a otros países. Yo creo que Turquía también, la propia Turquía, cuando desplegó sus fuerzas hace ya algunos años, también salió escaldada del avispero sirio. Así que creo que este asunto, con todo el apoyo político que se pueda dar desde Occidente, tendrán que resolverlo los propios sirios. Ese mensaje que lanzaba desde Turquía el ministro de Exteriores, ¿no? Lo tienen que decidir, pero con el apoyo de la comunidad internacional, bueno, veremos ese apoyo complicado. Juan Garat, almirante retirado de la Armada, gracias como siempre por su análisis. Muchas gracias.